Buenas tardes en América, buenas noches en España, a un lado y a otro del océano, un nuevo encuentro Familia, Vida, Libertad. Bienvenidos todos a este rato de diálogo en libertad, de profundización en nuestros valores. Soy Pedro Mejías de Actúa Familia para la ACM y para toda la Iberosfera. Hoy tenemos un encuentro precioso donde me hace especial ilusión porque se trata de presentar un libro de un amigo. Así que estamos entre amigos y bueno, saludar antes que nada a mi compañera Mariana Fernández César desde Veracruz, México. Hola Mariana, ¿qué tal? ¿Qué tiempo hace por allá? Calorcito, ya está el calor después de los fríos que teníamos, pero bueno, bienvenidos a todos y bienvenidos a todos nuestros invitados, a la gente que nos está viendo por medio de la transmisión de la Agencia Católica de Noticias. No se les olvide compartir este Zoom, este encuentro, y siempre para informar la verdad. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestros queridos invitados. Y Adelante. este encuentro va para presentar el libro de Raúl Tortolero. Él es nuestro compañero en la Agencia Católica de Noticias, también es compañero en Actúa Hispanidad, y vamos a ver de qué va un poquito su libro. ¿Te parece que digamos una presentación cortita? Sí, adelante, adelante, Okay. Mariana. La izquierda posmoderna ya no llama a tomar las armas, sino que presiona poderosamente a los gobiernos a adoptar su agenda e integrarla en leyes y políticas públicas. Tal es el progresismo, al avanzar poco a poco, de forma progresiva, sin regresiones hacia la total destrucción de los valores fundacionales de la cultura judeocristiana. La guerra cultural que vivimos hoy día no puede ganarse sin el reconocimiento de nuestras raíces más profundas, es decir, tenemos que saber lo que somos y de dónde venimos para poder integrar nuestra personalidad y nuestra lucha de manera sólida, no líquida. Nuestra civilización también es conocida como cristiandad. Sin la religión no vamos a poder triunfar en esta guerra cultural. Por esto, la propuesta es establecer una santa guerra cultural. Ante esta realidad, proponemos constituirnos como guerreros espirituales y culturales en esta gran lucha para salvar a Occidente. En esta guerra que debe ser una poderosa contrarrevolución cultural contra la izquierda postmoderna, debemos emprenderla en el nombre de Dios y por el bien común. ¿Qué les parece? Bueno, hemos empezado fuerte, Muy interesante, ¿no? Bueno, Bueno, presenta, si te parece, a nuestros invitados. Y aunque algunos ya son son muy conocidos conocidos. o conocidas. Sí, así es. Bueno, tenemos a nuestra abogada consentida que ya hemos tenido en varios encuentros desde Miami. Ella es española, pero desde Miami. Tenemos a María Herrera, abogada, doctora en Derecho, analista política, y que bueno, ya no es, los que nos han visto antes ya la conocen muy bien, es especialista en temas de migración, etcétera, y también compañera en Actúa Hispanidad. Bienvenida, María. Muchas gracias, muchísimas gracias Mariana y Pedro por este magnífico encuentro y felicidades a Raúl Tortolero por ese nuevo libro. Así es. Y bueno, bienvenida, María. Tenemos a alguien que es nuevo y que nos da mucho gusto tenerlo aquí en nuestros encuentros desde Bolivia. Tenemos a Hugo Valderrama, es analista y columnista, economista, docente universitario, consultor político y escribe en Visor Bolivia, La Iberia y Panam Post, y entre otros medios de comunicación. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias. Un saludo cordial hasta España, al caso de Pedro, a Miami, a María Herrera, a México, a ti y a Raúl. Un honor para mí estar hoy en la presentación del libro de mi gran amigo Raúl Tortolero. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. ¿Sí? Bueno, Pedro, te toca presentar. ¿Cómo vamos? Sí. Bueno, y nuestro creía que lo iba a presentar Mariana. Nuestro protagonista hoy es Hugo. Perdón, Raúl. Hugo está acompañando a Raúl
porque es amigo también suyo y por supuesto ahora le preguntaremos sobre el libro. Pero nuestro amigo Raúl Tortolero es analista, es periodista periodista político, escribe en el Pan Am Post, escribe en la Iberosfera y bueno, viene ahora con este estupendo libro de recopilación de artículos. Bienvenido, Raúl. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Muchas gracias, estimado Pedro, estimada Mariana, y gracias a los invitados, a María, a Hugo, por estar por acá con nosotros. Muy amables, muchas gracias. Y por lo que entiendo, Pedro también tiene doctorado en Derechos Humanos, también fue parte o es presidente de México del Movimiento Cristiano Conservador Latinoamericano, fue exsecretario de Comunicación del Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional y tuvo incluso el Premio Nacional de Periodismo en el 2007, otorgado por la ONU en México, curiosamente por la ONU en México. Exactamente, porque tú lo sabías todo y estaba esperando a ver si yo me lo había estudiado. Pero sobre todo es amigo nuestro, es defensor de la hispanidad. Y bueno, vamos a hablar un poquito hoy de qué es la contrarrevolución cultural, ¿no? Yo había pensado que en este primer bloque nos expusiera María qué entendemos por contrarrevolución cultural. Un término, bueno, se habla mucho, nosotros nos hemos levantado, la batalla cultural, etc. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué se le ha dado ese nombre y qué es lo que entendemos por eso? Bueno, María. yo creo que el por qué se le ha dado ese nombre, yo creo que le corresponde a Raúl, ¿no? Explicárnoslo brevemente para luego nosotros ahondar y profundizar. ¿Qué os parece? Ah, bueno, perfecto. Estupendo. Sí, Raúl, ¿por qué le has dado ese nombre a tu libro? Sí, bueno, mira, las revoluciones creo que han hecho mucho daño a Occidente, aunque en algunos casos han tenido algunos puntos, algunos elementos que vale la pena rescatar. Pero cuando uso el término contrarrevolución, básicamente me refiero a dos revoluciones. Uno, a la Revolución Francesa, a la que me opongo en general, que hizo mucho daño, es como la consecuencia del movimiento de la Ilustración. La Revolución Francesa, digamos, culmina en 1789, pero pues básicamente lo que está erróneo dentro de esta revolución es el hacer a un lado, el sustituir a Dios y a la religión como valores centrales en nuestras vidas. Entonces, quieren quitar a Dios para poner al hombre en el trono, y entonces el hombre se convierte, según esta revolución, en el Dios de sí mismo. Y eso trae muchísimas consecuencias terribles y negativas que impregnan toda la cultura de la modernidad. Cuando digo modernidad, por supuesto, no me refiero a algo novedoso o nuevo, contemporáneo, sino me refiero al movimiento de la modernidad, para contrastarlo después con la posmodernidad. Eso por un lado. Por otro lado, pues obviamente me refiero a las revoluciones de carácter marxista, las revoluciones socialistas, por sangrientas, por estar motivadas únicamente por el odio de clases, que es lo que enseñaba Marx, el padre del odio y el padre del resentimiento social. Entonces, creo que también han hecho gran daño a la humanidad en todos lados, no solo en Hispanoamérica, sino en todos lados en donde han ocurrido, y por eso ocupo el término contrarrevolución para oponernos a estos incendios sociales, a estos fuegos, a estas insurrecciones, ¿no? O sea, hay que hacer una contrarrevolución. Y aparte cultural, porque cuando digo cultural no me refiero como, por ejemplo, lo hacen aquellos que dicen marxismo cultural. Pues eso, yo no estoy de acuerdo con el término marxismo cultural, porque todos los marxismos son culturales, desde el armado también es cultural, ¿no? Y tampoco estoy hablando de las bellas artes cuando decimos cultural. Entonces, cuando digo contrarrevolución cultural, me refiero a todo aquello que podamos hacer en cualquier frente, en el frente legal, en el frente legislativo, en el frente económico, en el frente político, en el frente social, en el frente de los medios de comunicación,
la guerra de las ideas en todos los frentes posibles. No descarto ningún frente. Esto es lo que debemos hacer. Debemos estar unidos para enfrentar estas insurrecciones que ahora se han ido sofisticando, se han ido haciendo diferentes, diversificando, fragmentando en la posmodernidad, en el marxismo posmoderno. A esto yo me opongo con una contrarrevolución cultural. Básicamente eso es lo que diría. Magnífico. Muy bien, queda muy claro tu exposición de lo que es el nombre de tu libro y la idea básica. Y ahora sí, le damos la palabra a María. ¿Qué nos ha llevado hasta aquí? ¿Cuál es la situación actual en Hispanoamérica, en Estados Unidos, en España también y en Europa? Mira, la verdad que yo desde aquí de Estados Unidos, yo creo que el factor número uno que nos ha llevado hasta aquí ha sido el adoctrinamiento. Adoctrinamiento, como muy bien dice Raúl, desde los medios de comunicación, desde las universidades, desde los propios partidos políticos y últimamente, o en los últimos años y décadas, de las organizaciones internacionales. Estoy completamente de acuerdo con Raúl que hay que dar la batalla legislativa, la económica, de medios comunicacionales, porque es la única manera de ir todos a una para detener el avance del socialismo y el avance del adoctrinamiento en general. Estamos viendo, yo he revisado un poquito, ¿no?, por encima los artículos que ha escrito Raúl en estos últimos años y que conforman, si entiendo bien, su nuevo libro. Y efectivamente, o sea, con la llegada del coronavirus a nuestros países se ha avanzado en esa lucha por adoctrinar y robarle los derechos fundamentales a los ciudadanos de los países del mundo, bajo el pretexto de una supuesta seguridad que efectivamente nos hemos dado cuenta que no existe como tal, y que incluso si te fijas en las últimas declaraciones de los gobernadores de los estados más de izquierda aquí en Estados Unidos, estamos hablando de New Jersey, New York, han tenido que reconocer lo que ya decían los virólogos, por ejemplo, hace 2 años, que hay que convivir con el coronavirus, pero que hay que aprender a convivir sin violar los derechos fundamentales y sin permitir que grupos marxistas, como lo hemos visto, el grupo de Black Lives Matter, el grupo de Antifa y los grupos que se han formado para llevar a cabo la censura absoluta de todo lo que hablamos los conservadores, se apoderen de nuestras vidas. Yo creo que estamos en un momento muy especial y muy crítico también para que la narrativa, ¿no?, y los libros, la información, todo el mensaje de los conservadores se une en torno a eso, a llevar a cabo la contrarrevolución cultural en el sentido de proteger a nuestros hijos, defender la familia, respetar y honrar nuestras tradiciones, defender la soberanía nacional y ser muy claros con el público y darle a entender que este supuesto mal llamado progresismo completamente nos lleva a un atraso. Eso decía yo ayer en un tuit, es decir, todo lo que la izquierda internacional, la izquierda de nuestros países propone no es progreso, es atraso. Los hispanos que hemos venido aquí a Estados Unidos hemos venido a progresar. ¿Y qué nos vende la izquierda? ¿Qué nos ofrece la izquierda del Partido Demócrata, por ejemplo, aquí? Nos ofrece el enfrentamiento social, nos ofrece la división, nos ofrece el odio. Y yo hoy precisamente estoy contestando un par de preguntas de medios estadounidenses que se me han acercado para preguntarme algo muy importante. Pedro, me dicen, ¿cómo la definición de la hispanidad puede llevar y ayudar a Estados Unidos a defender el conservadurismo? Fíjate que ya los propios estadounidenses están dándose cuenta que la hispanidad fue realmente un avance y el modelo a seguir, el ejemplo a seguir. Eso es algo que ellos se acaban de dar cuenta porque ellos están diciendo, vamos a ver, tenemos más de 62 millones de hispanoamericanos, la izquierda y los medios solamente quieren adoctrinarlo con temas, por ejemplo, raciales, racistas. ¿Y qué le pasa al hispano? ¿Qué han encontrado en las últimas estadísticas, en las últimas encuestas? Que al hispano no se le puede adoctrinar en el tema racial, que nosotros no tenemos ningún complejo en cuanto en la posición de un negro en un país hispano, la posición de un indígena o de un aborigen, si lo queremos llamar mejor, o del blanco, que nosotros hace siglos, con la llegada de España a los países, a la región, nosotros supimos
mezclarnos, nació el mestizaje, la fusión de culturas, el avance, el progreso en la ciencia, el conocimiento, la geografía. Entonces, claro, se están dando cuenta que la única manera de contener este país y de dejar de despistar a las personas es tomando como ejemplo por qué los hispanos no nos sentimos atacados cuando por ejemplo, un negro de Cuba se habla de racismo y se habla del tema, el término, por ejemplo, negro, ¿por qué no le afecta? En fin, hay muchas cosas, pero yo creo que es importante que entendáis lo que se está viviendo de este lado del charco, porque se está tomando esa contrarrevolución cultural de la que habla Raúl como el modelo a seguir, y sobre todo apoyándose por más de 62 millones de hispanos para defender a esta nación. A eso se aspira a recuperar y ampliar el voto hispano, porque en los medios no contamos con ellos, Pedro, Mariana. Los medios de comunicación están vendidos a los poderes, ¿no? Los poderes internacionales, poderes económicos, y por desgracia saben que el poder para defender el conservadurismo, para defender esta nación, reside en el pueblo, y ahora mismo los hispanos somos la minoría, pero dentro de la minoría, digamos lo que somos la mayoría dentro de las minorías, y una comunidad que crece y que va a superar, como es el caso de California, ya lo ha superado a la mayoría blanca. Entonces, claro, tienen que aprender mucho de nosotros. ¿Tú crees, María, para concluir este primer bloque, que esta contrarrevolución ha comenzado? ¿Tú a qué personas o asociaciones, plataformas podrías nombrar si es que crees que realmente hemos emprendido esta contrabatalla? Sí, yo creo que la contrarrevolución cultural ha comenzado, y definitivamente podemos hablar del efecto Trump, como hizo Raúl, como hace Raúl en su libro, también del efecto, por ejemplo, Santiago Abascal, y muchos líderes, Bolsonaro, y líderes de la derecha conservadora que han liderado el movimiento político. A nivel individual, digamos, los influencers, por ejemplo, aquí en Estados Unidos tenemos a Candace Owens, ¿no? Esta negra estadounidense que, fíjate, en el 2015 ella era demócrata socialista, pero que en un corto espacio de tiempo se dio cuenta de que la estaban utilizando por el color de su piel, y bueno, y ha cambiado completamente el giro de su vida, y está llevando esa contrarrevolución. En Estados Unidos también tenemos al abogado de Harvard, Ben Shapiro. En el ámbito, digamos, digamos, en la parte de los hispanos hemos conformado un grupo importantísimo también aquí en Estados Unidos de periodistas, influencers, en fin, es que hay tantos. Dani Alexandrino hace un trabajo magnífico, William Andrés Lora, Iván García Hidalgo, realmente que somos un grupo. Y por supuesto Raúl en México, y no me cabe duda también que Hugo Marcelo Valderrama desde Bolivia está llevando a cabo esa contrarrevolución. Y qué decir de este grupo, ¿no? De Actúa Familia, Actúa Hispanidad, que están siendo los líderes a nivel mundial, y que está agrupando a todos aquellos hispanoamericanos que realmente están comprometidos con la familia, la vida y la libertad. Muy bien, muchas gracias por la parte que nos toca, porque tenemos a una blanca, rubia, sevillana en Miami, que también merece la pena que se diga entre esas personas que están ahí dando esa batalla. Bueno, avanzamos un poquito, ¿no, Mariana? Y le damos la palabra a Hugo, ¿no? A Hugo Valderrama. Vamos a hablar hablemos sobre el contenido un poco sobre el contenido del libro de Raúl. Sobre el autor, Hugo. Dilo sobre el autor. Sobre su libro. Tú eres amigo de Raúl, eres también protagonista de esta noche, junto a María y junto a Raúl. Así que platícanos. Gracias. Debo primero decir que Raúl es un gran amigo en lo personal, y me honra que me haya permitido comentar su libro. Yo vengo siguiendo el trabajo de Raúl ya hace unos meses, hay ciertas cosas en el siglo XXI que
que bueno, quedan para la anécdota, ¿no? A veces tienes más amigos virtuales que físicos, sobre todo los que somos conservadores, ¿no? Y eso me pasa a mí con Raúl. Vivimos en ambos extremos de América. Él está en México y yo estoy en Bolivia. Pero bueno, hemos hecho una amistad muy sincera con Raúl y muy, muy, muy ligada. Además que hay un tema. Los artículos de Raúl son de mucho aprendizaje en el sentido de que, te escucho, Pedro. No, iba a decir una tontería, que el punto de encuentro entre Miami, México y Bolivia es Cádiz. O sea, ahí es donde se triangula y ahí es donde nos vamos a encontrar. Sigue, por favor, perdona. Ok. No, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Hay tres cosas que yo quiero rescatar del trabajo de Raúl, tres centrales, ¿no? Una es el refrescamiento que le da al concepto de la izquierda posmoderna, en el sentido de que nos muestra, por ejemplo, que la izquierda posmoderna lo que ha hecho es reinventar su discurso. Esencialmente ha reinventado su discurso a través de defender minorías oprimidas, ¿no? Entonces ahí viene el discurso, por un lado identitario, en el caso, por ejemplo, de Sudamérica, se ha tocado mucho el tema del indigenismo, lo que decía hace un rato María Herrera, ¿no? Se intenta separar al indígena de lo hispano, cuando en realidad el indígena es un hispano más, ¿no? Se nos intenta hacer creer, por ejemplo, que países como el mío son producto de violaciones masivas, de genocidios, cuando en realidad nosotros éramos virreinatos, nunca fuimos una colonia, fuimos virreinatos, y habría que agradecer mucho a la reina de España que los españoles se hayan quedado acá, porque si los españoles se iban, esto quedaba en manos de los ingleses y seguramente hoy no existía el apellido Valderrama, sino Smith, y aquí tenías a un rubio y no a un trigueño como yo. Entonces, esencialmente lo que hizo la hispanidad fue evitar un genocidio hace 500 años atrás, cosa de que hoy día la izquierda te lo quiere borrar, o sea, quiere borrar nuestra identidad como tal, ¿no? El apellido Valderrama, que además de hecho también es producto de esta hispanidad, ¿no? Valderrama tiene origen árabe en algún momento, otros dicen que tiene origen judío, al final que es origen hispano y punto, ¿no? Y aquí en Bolivia pasa, y me imagino que pasa en México también, que esto sigue siendo España a nivel cultural, la comida se parece a la comida española, hay muchas cosas que nos entendemos, etcétera, o sea, a ver, España tiene su gran hermano a este lado del Atlántico, aunque a los progres no les guste. Entonces, esta idea de refrescar nuestra identidad, porque hoy día la izquierda nos quiere borrar, están tratando de construir el hombre nuevo de la izquierda, el viejo hombre nuevo de la izquierda a través de nuevos discursos, ya sea el discurso identitario de la raza o en su momento el discurso de la sexualidad, ¿no? Que de hecho, dicho sea de paso, homosexuales y demás, creo que viven en esta sociedad, en Occidente, libres hace mucho tiempo, pero hoy nos los quieren vender como que no, sin el movimiento LGTB no existe homosexualidad. Cosa que no es cierta, uno tiene que mirar los casos muy particulares. Vamos a tocar el caso de mi ciudad, por ejemplo, un hombre muy célebre en mi ciudad de los años 80, antes de que venga toda esta moda del colectivo arcoíris, era abiertamente homosexual y un tipo al que todo el mundo respetaba, además porque hizo mucho por mi ciudad. Él era de origen alemán, él fundó una escuela de fútbol, tipo era homosexual, pero a nadie le importaba. En realidad creo que uno es lo que hace un rato decía María Herrera. A nosotros nunca nos ha molestado o ser gordo, o ser enano, o ser negro, o ser alto. O sea, en mi barrio, donde yo crecí mi infancia, yo era el gordo, mi vecino era el flaco, el otro era el negro, había uno que le decían dientes de conejo, el otro era el Kiko. O sea, en realidad nunca fuimos esa generación de cristal. Pero bueno, hoy nos quieren borrar la identidad, ¿no? Hay otro punto importante de Raúl respecto dentro del libro, que es darle un toque de refrescamiento al análisis político, ¿no? En el sentido de que nos muestra de que la izquierda siempre ha sido cultural. No es que haya habido una izquierda no cultural y una izquierda cultural, no. Se habla de que la izquierda siempre ha sido cultural. Estoy casualmente revisando al profesor Héctor de Paola, un brasilero, conservador también, y él en su libro, Rumbo a un Gobierno Mundial, menciona, por ejemplo, que al final, ¿qué es el progresismo? El progresismo es la forma simpática de instaurarnos el comunismo y quitarnos nuestras libertades. O sea, ya no te lo van a decir, ¿sabes? Ahora dame tu casa, no. Te van a decir lo mismo con otras palabras y te van a
te van a meter impuestos, por ejemplo, o reglamentos o leyes tan ridículas, y al final tu libertad de todas formas se la acabaste entregando a una élite poderosa. Y hay que recordar, y esto es un tema de Raúl también, que el marxismo siempre renegó la cultura judeocristiana, ¿no? Él siempre veía la famosa frase, la religión es el opio de los pueblos, esencialmente era una frase que buscaba alterar los valores culturales que derivan de toda cosmovisión cristiana, especialmente y en nuestro caso de la cosmovisión judeocristiana. Entonces, este elemento también es muy importante a Raúl. Hay otra cosa interesante en Raúl se fusiona el analista político, el profesor y el periodista en los artículos. Algo muy difícil de lograr porque Raúl en 3 o 4 hojas que te puede durar un artículo, te deja, primero que te da los conceptos muy claves, es como que uno recibe golpes intelectuales, ganchos al hígado, diríamos en mi país, y lo otro es que te deja la curiosidad de estudiar, ¿no? Entonces yo he aprendido mucho con los artículos de Raúl, aparte de un amigo, yo creo que acabó siendo un maestro indirecto, como hoy sucede. Entonces, mi recomendación a todo el mundo es de que si quieren estar listos para una batalla cultural o una contrarrevolución cultural, porque ellos ya han iniciado la revolución cultural, iniciaron con Marx, la reactivaron después en los años 70 con toda esta corriente del progresismo, esta corriente, inclusive hasta el concepto mismo de paz, ¿no? Entonces, fíjense que todo esto estalla en nuestras escuelas. Yo soy papá de 3 hijos, tengo un hijo ya grande, ya fuera de la edad escolar, pero tengo otros 2 pequeños y uno analiza lo que se plantea, por ejemplo, en los libros de textos en mi país, y uno dice, hoy haces bien en no enviar a tus hijos al colegio, literalmente, porque uno ve que al muchacho lo quieren hacer culpable o lo quieren hacer sentir culpable por haber nacido hombre, ¿no? Entonces, todo hombre es un violador. Yo tengo un hijo rubio, y entonces ya la parte de hombre es blanco, entonces es 2 veces malo, ¿no? O sea, blanco y hombre, ¿no? Entonces, la única, digamos, que más o menos se salva es mi hija mujer, pero bueno, como es blanca también y medio rubia, entonces es mujer, pero no tan buena, ¿no? Entonces, todo este tipo de manipulación de la culpa. Y hoy se viene la Agenda 2030, donde una élite que está ahí, que mi querido profesor, que en paz descanse, Olavo de Carvalho, llamaba los metacapitalistas, que tienen el dinero suficiente como para querer jugar a Dios, y hoy nos meten dólares a las agencias internacionales para cambiar el mundo como quien cambia una maqueta. Hoy se pretende a través de agencias educativas, por ejemplo, quitarles a los niños el gusto por la carne, acabar con, fíjense que es tan complicado el asunto de la cultura que la comida misma, la gastronomía es una herencia cultural, ¿no? Y hoy día el veganismo no es nada más que una revolución cultural a partir de el cambio de la alimentación forzada, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos es una parte más de la Agenda 2030. Sí, claro, mira. Y lo consiguen en muchos casos, ¿eh? Sí, mira. No te sientas mal por matar a un niño en el vientre materno, no, era un cúmulo de células, pero sí llora si te comes un buen pedazo de carne roja, ¿no? Como a mí me gusta. Entonces, no, ahí sí, si te comiste carne roja eres el peor de los asesinos. Si mataste a un niño en el vientre materno, con el eufemismo del aborto, no, mira, un cúmulo de células. Fíjate a dónde apunta la educación, esencialmente a jugar a un nuevo ser humano. Vas a la cárcel, ¿no? Por un huevo de hoy pero mataron cualquier especie protegida. Hoy precisamente en España ha pasado al Senado la modificación del Código Penal, donde se criminaliza a los rescatadores, a los que rezan en los abortorios, a los que van allí a informar a las madres, ¿no? Hoy ha pasado al Senado, ha habido un acto delante del edificio del Congreso y del Senado, y bueno, ya prácticamente, bueno, no va a haber ninguna modificación, ¿no? en esa reforma del Código Penal, donde se le imponen hasta cárcel a los, como sabéis ya muchos de nuestros seguidores, ¿no? En fin. Mira, y hay otro tema, hay un tema importante también en el caso de la contrarrevolución cultural. Toda cultura necesita una religión, ya el ser humano es un ser humano es un ser religioso por naturaleza. Fíjate, el solo hecho de negar, el ateísmo es una postura religiosa porque pone al hombre como su propio creador. Entonces, el ser humano tiene la capacidad de buscar una trascendencia más allá de lo material.
Y esto lo saben muy bien los progresistas, el papel de la religión, y por eso es muy importante hablar de la hispanidad como una herencia católica, cristiana en general. Fíjate, los progresistas quieren reemplazar el papel de la cristiandad en la cultura, lo quieren reemplazar por el ambientalismo. Hay mucha gente que piensa que el ambientalismo o el ecologismo, como quieran llamarlo, es preocuparse por los árboles. No, el ambientalismo es esencialmente una cosmovisión religiosa que pone a la tierra como elemento sagrado, intocable, ¿no? Y al ser humano como un agresor. Por eso es que es muy común que los movimientos feministas acaben alineándose con los grupos ambientalistas y acaben justificando, por ejemplo, o el aborto o el infanticidio, porque ya hay grupos ambientalistas que dicen no tener problemas en deshacerse de los niños que sobran. Y bueno, seguramente los que tenemos un poco de sobrepeso, como tú, yo, querido Pedro, también sobramos porque comemos más carne de lo debido. Entonces, esencialmente estamos ante una nueva forma de genocidio disfrazado de bonitas palabras. Gracias, Pedro. La cámara la tendré mal puesta porque me está distorsionando. Es un mal ángulo, es cierto eso. Muy bien, no, pero tiene toda la razón, querido Hugo, sí, sí. Así es, tienes mucha razón. La cultura de la muerte, Y en cuanto a que se puso de moda el bullying y ahora porque te dijeron gordo ya tienes que ir al psicólogo y no le grites porque se va a traumar, y entonces en la escuela si te molestaban, lo molestabas igual, le contestabas o en la salida se arreglaban, pero ahora lo hacen más grande y pues exacto, contribuyen a las generaciones sensibles, hipersensibles de cristal, como dices. Sí, están haciendo débiles a las futuras generaciones. Así es. Bueno, yo quería que entrara Raúl, por supuesto, que hablara de su libro, porque hay muchas preguntas del público. Hoy tenemos una pequeña sorpresa, que es que el encuentro anterior abrimos se podían mandar las preguntas por Google, ¿no? Mandamos enlaces hacemos que nuestros amigos mandaran sus preguntas. Esta vez ha sido un equipo, varios voluntarios de aquí, del equipo de Actúa Familia, los que han formulado toda una batería de preguntas a Hugo y a todos nuestros panelistas, y será al final, porque ahora mismo queremos darle la palabra a nuestro amigo Raúl sobre ese libro que ha escrito. ¿De qué presupuesto partes, por ejemplo, en tu vida, amigo Raúl? Háblanos también un poco de ti, por qué te ha llevado a escribir este libro y qué presupuestos hay en tu labor profesional, en tu activismo. Adelante, tienes la palabra. Gracias, estimado Pedro. Bueno, lo que pasa es que creo que hay autores, sobre todo latinoamericanos, sobre todo del sur, que sí han ido abordando muy acuciosamente temas que tienen que ver con lo que conocemos como progresismo, ¿no? O sea, la agenda del progresismo. Pero creo que lo han hecho, en cierta forma lo han hecho como muy monotemáticamente. Se han como ido especializando muy profundamente, eso sí, nadie les puede quitar su esfuerzo, su reconocimiento. Se han especializado, por ejemplo, en el aborto o en el feminismo, ¿no? O sea, saben todo de esos temas. Pero a mí me parece que aún así es necesario ir ampliando un poco la agenda y sobre todo ubicar esta agenda del progresismo, pero con una perspectiva geopolítica. Esto me parece que es algo que intento hacer en mi libro, darle una dimensión geopolítica a estos asuntos que generalmente los vemos enfocados desde la moral, desde la ética, o bien desde nuestros valores religiosos, que pues por supuesto son perfectamente válidos y son suficientes. Pero también es importante saber, bueno, a dónde nos va a llevar todo esto y de qué manera es usado esta deconstrucción, digamos, de los valores occidentales, de qué manera es usado de forma política o geopolítica. Y lo que yo propongo como una de las tesis en mi libro es que finalmente tener a Occidente de rodillas, sin valores, sin amar la vida, sin respetar la vida, sin respetar la fe, atacando a la cristiandad, deconstruyendo, pues, en fin,
la heterosexualidad también, en fin, deconstruyendo todos los valores tradicionales, pues ¿a dónde nos va a llevar? Pues nos va a llevar a facilitarle, a alfombrarle la hegemonía cultural a China, porque ya tiene la hegemonía económica, ya la tiene, eso es indudable, le falta, está construyendo la hegemonía militar y la hegemonía cultural, pero el progresismo globalista, las élites globalistas, sobre todo con casa en Estados Unidos, aunque también en Europa, han trabajado muchos años por su propio globalismo, solamente que no se dieron cuenta que al final del camino ya no pudieron imponer su nuevo orden mundial como ellos querían, porque no calcularon bien el pequeño factor dragón rojo. O sea, no calcularon bien que al mismo tiempo iba creciendo China de una forma tremenda, que no había cómo pararla, y ahora se están enfrentando estos dos globalismos, rojos los dos, ¿no? El de la Agenda 2030, el de las élites occidentales, contra el globalismo chino. Aunque si nos damos cuenta nosotros desde una perspectiva muy diferente, desde el conservadurismo, es una sola serpiente con dos cabezas. Por mucho que nos parezca muy diferente la cuestión china de la cuestión norteamericana, occidental, pues tienen muchas similitudes, y una de las similitudes que yo abordo en el libro es la revolución cultural china, que sin ninguna duda ha influenciado a la revolución woke o la revolución progresista, que es lo mismo, que sucede ahora sobre todo en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos. Por ejemplo, la revolución cultural china, que me parece que queda muchas veces fuera de todos nuestros análisis, nos parece como algo muy lejano, ¿no? Pero a mí me parece muy cercano. Ocurre entre 1966 y 1976. Y se trata básicamente, dicho a grosso modo, de destruir todo lo anterior a Mao, todas las tradiciones milenarias, las costumbres ancestrales, y también al mismo tiempo a todos los opositores al pensamiento hegemónico de Mao. O sea, cualquier persona que fuera diferente, los campesinos ricos, los opositores, en fin, había que destruirlos. Y entonces las guardias rojas, que eran jovencitos pagados por Mao, que respondían directamente a Mao, podían matar inclusive a sus papás, podrían matar a sus papás, a sus hermanos, a quien sea, porque estaba para ellos la ideología por encima de absolutamente todos los valores ancestrales, milenarios de China, ¿no? Algo importantísimo. Y eso mismo, esas características, bueno, esto dejó muchísimos muertos en China. En Estados Unidos vemos algo muy similar con la revolución woke. O sea, justamente hay también una persecución a los ricos, a la gente de derecha, al conservadurismo, a los cristianos, al hombre blanco, al hispano. O sea, hay una persecución bárbara en Estados Unidos. Ahí está el ejemplo más clásico, más obvio, que es Donald Trump, a quien ya lo tienen como una especie de muerte civil, le retiran el apoyo de los medios de comunicación grandes, el mainstream media, le retiran el apoyo de Big Tech. O sea, está totalmente como una especie de muerte civil. No lo matan, pues quizás porque no pueden, porque pues no tardarían en intentarlo. Con Bolsonaro lo intentaron, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otra persona importante, ¿no? Ahí sí le dieron una puñalada en plena campaña, que finalmente le acabó conveniendo, porque pues por eso también llegó a ser presidente, dicho sea de paso. Y bueno, además de esto, además de toda esta persecución, está la imposición de un pensamiento único también en la cultura woke. O sea, otra cuestión eje que sucedió en la revolución cultural china, ¿no? Y entonces, ahora bien, pues si tenemos una revolución woke que tiene influencia de la revolución cultural china, no creo que sea gratuito, creo que sea muy ingenuo pensar que estas características, estas estrategias sean algo casual. Por supuesto que no es casual. Se trata del Partido Comunista Chino influenciando, tratando de avanzar en Occidente, ¿no? En Occidente, ¿no? En Estados Unidos, por supuesto, pues es su objetivo número uno, pero también en América Latina y de muchas formas diversas. Por ejemplo, a través del poder suave, ¿no? Del concepto de Joseph Nye, con las vacunas, ¿no? Todo tratarse de meter con la CanSino, con la Sinovac en toda América Latina. Recordemos que los países, sobre todo los socialistas de América Latina, que casi ya son todos, por desgracia, pues usaron mucho las vacunas chinas, también la rusa, aunque Rusia no sea comunista ni nada, pero se usó mucho. O sea, ellos trataron de entrar, de influenciarnos, que les quedáramos a ver el favor. Y además, pues hay una gran deuda de los países latinoamericanos a China, cosa que también hemos platicado mucho con Hugo, por ejemplo. O sea, por ejemplo, Ecuador es un caso mortal, ¿no? De todo, le deben todo, ¿no? O sea, tuvo que llegar a Estados Unidos a salvarlos porque ya le debían todo. En Chile, una cuestión muy preocupante, es un país muy rico en litio. Litio, pues es lo que quiere China, sobre todo pues, para producir todo esto masivamente, sus coches eléctricos y sus demás aparatos electrodomésticos, en fin.
pero el litio en Chile por el momento pues está manejado por una compañía de capital mixto, ¿no? Parte de gobierno y parte capital privado. Pero ya con la llegada de Gabriel Boric, quien es, dicho sea de paso, un marxista posmoderno perfecto, un millennial, el perfecto ejemplo de un marxista posmoderno, ya nada que ver con Fidel Castro, ¿no? O sea, creo que Fidel Castro hubiera fusilado a Gabriel Boric, quien ha reconocido públicamente que ha experimentado pues, con otros hombres y no sé qué, y toma muchas pastillas para su trastorno obsesivo compulsivo, en fin. Bueno, este señor Gabriel Boric quiere nacionalizar el litio, y pues bueno, finalmente se lo va a entregar a China, pues ¿qué van a hacer en Chile con tanto litio? Se lo van a entregar a China, y es así como China va avanzando, ¿no? O sea, bueno, Pobre Chile, pobre Chile. así es. ¿Cuántos vínculos con España también? Bueno, como todos los países hispanos. En fin. Bueno, oye, sí. Adelante, Mariana, por favor. Raúl, queremos que nos digas cómo es que empiezas tú a escribir sobre esto, más de tu vida, a qué te dedicas y cómo te nace la idea de escribir sobre esto, dedicarte y defender todas estas cosas y el conservadurismo, se puede decir. Bueno, comentaba un poco al principio que veíamos estos amigos, que son realmente nuestros amigos, sobre todo del sur de América, que han estado haciendo mucha guerra cultural también, pero se han enfocado en ciertos temas, o sea, no solo ellos, ¿no? Pero yo pensaba que también a esta lucha habría que agregarle toda la dimensión geopolítica, y por eso me puse a escribir, a colaborar con el Pan Am Post, que tiene su sede ahí en Miami, y con la Gaceta de la Iberosfera, que ustedes conocen muy bien allá en España, Pedro, ¿no? Que bueno, cercana a la Fundación Disenso, cercana al partido Vox, finalmente. Y bueno, pues salir colaborando ahí y tratando de abordar no solamente las coyunturas, vamos, no solo como dar información, está sucediendo esto, está sucediendo aquello, sino sobre todo como análisis. Creo que es lo que nos falta mucho, ¿no? Hacer todo un análisis de aquellas situaciones que van ocurriendo y sobre todo no verlas como algo aislado, porque pues, nosotros que hemos hecho montones de programas internacionales con gente de muchos países, nos damos cuenta que la gente pues nuestros compañeros se especializan en lo que sucede en su país, pero hace falta, estos programas son muy útiles porque entonces vamos hilando todo y además nos vamos articulando como gente de derecha, ¿no? Entonces yo me puse a escribir, finalmente ya pasó un año y cacho, y pensé que sería buena idea recoger, hacer una selección de los artículos pues más, que considero pues más llamativos, más sobresalientes, más útiles, que no son tan coyunturales, sino que son un poco más ideológicos para poder colaborar con esta contrarrevolución cultural. Bueno, yo me dedico a la consultoría política, soy consultor político, soy panista aquí en México, es un partido político de derecha, aunque tiene sus cosas ahí medio, ¿no? De pronto hay que cambiar algunas cosas, y pensé que era una buena idea recoger esto, ¿no? Regresar al panismo de antes, más sí, que claro, cambiar. Claro, que se apegue a su doctrina simplemente y no esté dando entrada. O sea, siempre ha habido homosexuales en el PAN, por ejemplo, ¿no? Siempre ha habido gays y todo. Pero otra cosa es que ya tomen la bandera del arco iris y la agiten y luego la otra transexual. O sea, eso no entienden la diferencia entre respetar a la persona como tal y estar asumiendo banderas marxistas posmodernas. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, yo pues pensé que hacer este libro sería una buena idea y creo que pues a mucha gente afortunadamente le ha gustado, le ha interesado. Me parece que es una muy buena selección, digo no porque lo haya escrito yo, me parece que realmente es una buena selección porque es una auténtica... que abarquen temas, sobre todo que los puedan hilar, que les encuentren una relación a los diferentes exactamente, temas. Es una auténtica enciclopedia del conservadurismo y bueno, de la lucha por los valores que nos interesan, ¿no? Los valores... ¿Dónde puede conseguir la gente tu libro y seguirte para estar en contacto contigo, tus publicaciones, tus artículos? Ahorita se puede conseguir ya en Amazon, lo pueden comprar, está muy, muy económico, son como $7, $8, está muy barato, y ya el impreso lo voy a tener ya el lunes y lo voy a estar enviando a donde quiera que lo pidan. Ya me han ido pidiendo algunos amigos en Colombia, por aquí, por allá, ojalá también lo pueda mandar para allá con ustedes a España, a Miami, por supuesto, a Bolivia, con mi amigo Hugo, en fin, lo podemos ir distribuyendo, sobre todo pues con los amigos que ya conocemos, que forman parte del Movimiento Cristiano Conservador Latinoamericano, en el que participo yo desde México, y al que invito a ustedes también a sumarse. Por supuesto, Hugo ya está, no habíamos tenido oportunidad de platicar, pero es importante que nos vayamos sumando. Nos hacen falta más movimientos
más congresos que para articularnos. Nos lleva a una cierta ventaja el Foro de Sao Paulo, que trabaja desde el 91, cuando cae la URSS, y pues también está el Grupo de Puebla, bueno, lleva poco tiempo. La CELAC lleva desde desde el 2011, si no me equivoco, lleva pues ya 11 años trabajando. Nos hace falta hacer muchas cosas. En Estados Unidos, platicamos con María, pues está el CIPAC, ¿no? Esta cuestión de conferencia conservadora, de acción política, pero eso le iba yo a preguntar a María. Es muy nacional el evento, ¿no? Nos hace falta muchas más cosas, ¿no? Fenomenal. Yo quiero dar paso a las preguntas, pero antes nuestros invitados que te pregunten a ti. Yo, por ejemplo, quiero preguntarte qué artículo o qué 3 artículos te quedarías tú cuando cae el libro en nuestras manos, cuando sea de papel. Yo soy todavía de papel, aunque tengo que leer mucho en pantalla, pero ¿qué artículo es tu favorito? O varios artículos. Bueno, sí, es una pregunta complicada, ¿no? Pero fíjate que me gusta mucho, voy a mencionar 4. Hay uno que se llama Los nuevos supremacismos socialistas, una revolución cultural maoísta socava a Estados Unidos. Ese me parece que pues es muy emblemático, porque hablo de los nuevos supremacismos socialistas, que son parte importante del discurso que yo manejo, de la narrativa. Es decir, en el marxismo clásico, pues básicamente el eje, el motor, el sujeto de la historia era el pobre, el proletario, iba contra el rico para matarlo, imponer después una dictadura del proletariado. O sea, los pobres contra ricos. Pero ahora ya en el marxismo postmoderno, ya perdió su hegemonía el pobre como sujeto y pasó a ser uno más, junto con las feministas, los negros, los indigenistas, los ecologistas, los animalistas, los veganos, los transhumanistas y toda esta gama de gente oprimida, ¿no? Que pues, es más de lo mismo, pero ya trabajan así, ¿no? Entonces ese artículo me parece importante. Luego hay otro que se llama El socialismo blando, globalismo, globalismo para construir un Estado universal. Ese es interesante porque ahí me meto en una parte que creo que no hemos notado tanto, quizás no se ha analizado tanto. Generalmente decimos el siglo XXI, pero yo creo que yo no creo en eso, no creo que exista ni siquiera esa cosa. Es un invento de un alemán que vive en México hace muchos años. No creo en ese título, porque me parece que lo que estamos viviendo más bien es un socialismo blando, en el sentido de que no se llega, después de Castro, ya prácticamente nadie de las izquierdas llega al poder a través de las armas, sino llegan a través de las urnas, a través del voto, pero se van quedando en el poder a través de muchas trampas, de corrupción, de triquiñuelas, como fue el caso de, pues por decir algo, de Rafael Correa en Ecuador, o de Evo Morales en Bolivia, o de, Daniel Ortega en Nicaragua, etcétera, inclusive de Hugo Chávez, que primero quiere dar un golpe de Estado, va al bote, va a la cárcel 2 años, sale y se elige bien, y luego ya se quedan, y ahí está todavía Maduro, ¿no? Con todas sus trampas. Ese es el socialismo blando, que además es globalista. Bueno, este artículo creo que es importante. Luego hay otro que se llama La Santa Guerra Cultural contra el Socialismo Globalista y Progresista. Ahí es donde hablo de la necesidad de que hagamos esta contrarrevolución cultural desde la religión, que ya nos deje de dar miedo ser católicos. Es lo que somos lo que somos. Si vamos a estar con la tibieza de que me da pena persinarme, hacer oración y que solamente en mi casa yo me persino, que son ridiculeces. Somos católicos y vamos a ser católicos hasta que nos moramos, punto, ¿no? Creo que en eso debemos ser fuertes, porque del otro lado van a arrasar contra todo lo que finalmente el cristianismo es algo muy transversal, en todo, en las leyes, en la cultura, en la escuela. Hay más preguntas sobre eso. Ya más termino. Y por último, también el artículo que me parece importante, y sobre todo ahora que estamos con ustedes en España, el que se llama Agenda España, un modelo para toda la iberosfera. Ese me parece que es un ángulo importante, ¿no? Como la Agenda España, que a pesar de estar construida pues para servir a los españoles, que está bien, como contrapeso a la Agenda 2030, finalmente puede servir de modelo para que haya Agenda México, Agenda Colombia, cosa que no se ha hecho, ¿no? Exactamente. Agenda España y la Carta de Madrid. Muy bien, ¿alguna pregunta de nuestros invitados? Pero tienes que responderla muy brevemente, Raúl, porque tenemos que dar paso a la pregunta de la gente. Sí. ¿María? Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Raúl si finalmente va a participar en nuestro próximo libro, ¿no? Que tenemos que anunciar y que espero que la Agencia Católica de Noticias pues, nos dé también mucho apoyo, ¿no? Que será Vox, una referencia para Hispanoamérica. Claro.
No, claro, con muchísimo gusto. O sea, estás que con mucho gusto y creo que va a ser un libro, pues una iniciativa muy, muy interesante, muy importante, ¿no? Que va a reflejar toda la fuerza, digamos, que tiene el hispano y la necesidad que tiene de estar bien, bien engarzado, bien trabajar en conjunto, ¿no? Con muchísimo gusto participaré. Muchas gracias, Raúl. Perfecto. ¿Y Hugo? Estás mutado, Hugo. Ahora. A mí me gustaría, y esto yo lo veo más como el analista geopolítico, aparte de estos foros que tenemos y la Carta de Madrid, ¿qué otra cosa, qué otra estrategia se le ocurre a Raúl para articular esta revolución cultural que al fin y al cabo es la defensa de lo que conocemos como la libertad, la propiedad y la sana, y vivir en libertad y vivir en paz, Raúl? Sí, pues creo que tenemos que inventar muchos productos culturales, muchas cumbres, muchas reuniones, trabajar mucho como lo estamos haciendo de forma multilateral, vamos a decirlo así, internacional, como lo hemos hecho en todos estos lives. No son de ninguna forma inútiles ni salen sobrando, hay que hacerlos todo el tiempo, es nuestra lucha tener presencia, irnos hilando, pero sí nos falta mucho, estamos un poco atrasados, ¿no? Inclusive hay que crear nuevos partidos políticos en toda América Latina, ¿no? O sea, nos hace falta muchísimo esto, ¿no? Hay derechas que son muy tibias, que cada vez se han hecho más al centro y cada vez son más incluyentes. Entonces, cuando te haces tan incluyente, ya cabe todo, ya se difumina, se diluye tu identidad, cosa que ha pasado igual, vamos a decir, en el PP, en España, tanto como en el PAN, en mi partido, en México, ¿no? O sea, quieren que quepa todo para tener un voto más y ya no quedan bien con nadie, eso no se puede, ¿no? Por algo Vox es el partido que más ha crecido en España, porque tiene una identidad clara y firme, ¿no? Muchos partidos de Hispanoamérica, de centro derecha. Bueno, vamos a empezar las preguntas que te tienen preparadas, que puedes contestar cualquiera de nuestros invitados, no solo Raúl. Tú afirmas que de forma clara que la contrarréplica cultural a las ideologías del mundialismo han de tener una base cristiana en sus diversas confesiones. Tú te declaras católico, pero ves factible el diálogo con los cristianos de otras iglesias. Debería profundizar quizás un poco en esto, o cualquiera de nuestros invitados podrían decir. ¿Cómo se podría concretar ese diálogo? ¿Tú lo ves importante? ¿Lo ves importante? Bueno, si me permiten contestar un poco esto, en México, por ejemplo, creo que casi como en Estados Unidos y también en otros países, somos un 77% de católicos y 11% de cristianos. Sumando todos somos un 88%. O sea, creo que es el mismo porcentaje desde Estados Unidos hasta Argentina. Entonces, pues claro, tiene que haber un diálogo, no haber pelea entre católicos y cristianos, las diferentes denominaciones cristianas. Creo que es importante, nos une nuestra fe y además, pues todos estamos a favor de la patria, de la familia, de la vida, de la libertad. Más que diálogo, yo diría ponernos a trabajar juntos. Ponernos a trabajar juntos. Sí. Claro. Cuando hay que organizar eventos, cuando hay que organizar asambleas, reuniones, darnos a conocer. O sea, da igual que sea de la religión que sea, ¿no? No sé, si queréis decir otra cosa, si no pasamos a la siguiente. Sí, bueno. Mariana, ¿tú quieres preguntar alguna de las que nos han enviado? Ok, bueno, en otros temas, en unos artículos de 2021 afirmas que Trump es el único líder que posee la derecha conservadora a nivel mundial. ¿Deberías profundizar en esta afirmación? ¿Por qué Trump? Y si lo sigues afirmando hasta el día de hoy, y pues si nos puedes hablar un poco de qué opinas de los personajes que hemos mencionado de la derecha, como Abascal, Bolsonaro, etc. Bueno, no, yo nunca he dicho que Trump sea el único líder de la derecha conservadora internacional, de ninguna manera. Yo lo que he dicho, y lo digo en los primeros artículos inclusive, muy señaladamente, eso sí, que Trump sí es el ícono de la defensa de los valores occidentales, de los valores que fundaron Occidente. O sea, sí, sin ninguna duda, tiene liderazgo por encima de todos los demás, sin ninguna duda. Es el líder mundial del conservadurismo, eso no hay ninguna duda. Tiene además el respaldo de 75 millones de personas, digo, no es cualquier cosa, ¿no? En México ganas con 30 millones una elección presidencial. En Estados Unidos, bueno, yo digo que ganó, pero bueno, no voy a entrar en esa polémica, pero tiene 75 millones de votos Donald Trump. O sea, no se puede ignorar su movimiento así como
como que ya pasó, para nada, de ninguna manera pasó. Entonces, sin embargo, no es el único, y hay muchos más liderazgos. Uno, por supuesto, también muy importante, creo que inclusive me parece que en España no lo han ponderado lo suficiente, y no es porque me guste alabarlo, ni mucho menos, ¿no? Pero sí lo admiro, que es el de Santiago Abascal, por supuesto. O sea, creo que ha hecho un gran trabajo, y no nada más en España, sino nos ha ido motivando para que sumemos nuestros esfuerzos, ¿no? O sea, nos ha despertado una conciencia pues más internacional, dejar de vernos nada más los zapatos, ¿no? Y empezar a verlo más ampliamente, ¿no? Y bueno, está, sí, claro, está Bolsonaro, está José Antonio Cast, que desgraciadamente perdió en Chile, y hay muchos más liderazgos, pero hace falta generar partidos políticos, no solamente personas, o sea, no basarnos nada más en personas, sino generar instituciones de derecha, pero de derecha en serio, eso diría, ¿no? Oye, Raúl, ¿y en México ves a alguien que tenga estas cualidades que vamos a tener en el futuro? Esa es una pregunta. Y otra, si a ti te gustaría en el futuro lanzarte como algo dentro de la política mexicana, que ya eres parte de un partido. Bueno, creo que sí hay liderazgos importantes en México que son de derecha firme y que son respetuosos, no son ningunos ultraderechistas, ni radicales, ni cosas de estas raras, estos motes que siempre le ponen a la gente que simplemente defiende la vida, la familia, la libertad, en fin. No tenemos nada de radicales, ¿no? Decían que la Carta de Madrid era algo muy radical, ultra, para nada, es algo totalmente democrático, totalmente democrático. Si encuentran algo ultra en la Carta, me dejo quemar las manos. O sea, no tienen nada de ultra, es algo muy democrático, además muy valiente, es una contraposición, un contrapeso al socialismo. Yo creo que sí hay liderazgos en México, dentro del PAN inclusive, ¿no? Hay gente muy de derecha, muy firme, conservadora, tanto como fuera del partido. Sí, los hay en todos lados, ¿no? Los hay en todos los partidos, en Morena no tanto, y si los hay, pues están muy callados. O sea, sí los hay, sí hay hombres y mujeres muy valiosos en las universidades, en todos lados, está en el arte, en la política, sí los hay. Y en cuanto a si a mí me gustaría participar, pues sí me gustaría participar en algún momento, ¿no? Aunque te voy a decir que eso sería también como muy coyuntural. O sea, mi objetivo, por supuesto, con todo esto, pues no es nada más ser diputado o ser senador, sino que se trata de un movimiento. Tenemos que generar juntos un movimiento internacional de derecha, un movimiento internacional del conservadurismo, ¿no? O sea, eso es la verdadera intención. Además, esto es a largo plazo. No se va a lograr en 3 años, 4 años, ¿no? Exactamente. Y solo se logrará si, como tú dices, dejamos los personalismos, ¿no? O sea, claro, podemos tener bien legítimamente aspiraciones, pero tenemos que tener una visión de dron, si no tenemos de águila. Si no tenemos esa visión, no. Y yo quería también comentarle a María, que ya que se ha hablado de Vox, que nos diera alguna pincelada y de ese congreso conservador allá precisamente en la Florida, ¿no? Va a ser. Correcto. Bueno, pues se va a celebrar, vamos a estar en Orlando, Florida, del 23 al 27. Estamos esperando que una delegación de Vox llegue al CIPA, que es la principal convención conservadora de Estados Unidos, yo diría del mundo. Y bueno, ayer confirmaron que va a hablar Donald Trump, que va a hablar Ron DeSantis, y conocemos personalmente a los organizadores, y la idea es, como hablamos con Raúl, que no solo participen políticos internacionales y concreto representantes federales y estatales estadounidenses, sino que poco a poco vayan introduciéndose y teniendo un rol más activo los hispanos. Por eso es importantísimo lo que se va a anunciar, y es la celebración del próximo CIPAC en México al final de este año también. ¿Onda? Es correcto. Sí. Estupendo, pues nada, estaremos muy atentos desde la Agencia Católica de Noticias, lo que nos cuente desde allí, y por supuesto representando a tu hispanidad, ¿eh? Exacto. No lo olvides. Muy bien, pues es un privilegio estar allí, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Que estamos ya sobre la hora, pero no quería dejar de hacer. Por ejemplo, esta sobre las Big Data, que afirmas que están siendo los tontos útiles, ¿no? En manos de China. Pues al final estas empresas no van a encabezar el gobierno mundial, si llega a producirse. ¿En qué te basas para afirmar esto? Pues en que estas empresas pues
forman parte de un conglomerado, de un establishment, sobre todo en Estados Unidos, aunque no solo en Estados Unidos, sino se mueven, por supuesto, a nivel internacional. Sus normas comunitarias son metaconstitucionales. O sea, las normas comunitarias que impone Facebook o que impone Twitter son para todo el mundo y no les importa lo que diga la legislación nacional en ningún caso, ni tampoco se puede hacer mucho desde un país contra esos monstruos de la data, ¿no? Entonces, pues, sin embargo, tienen una cierta connivencia con China. Quieren entrar en China. En China no hay Facebook, no hay Twitter, no hay estas empresas que conocemos allá, tienen otras muy diferentes, no hay ninguna libertad de expresión, no hay medios grandes, ¿no? Pero es una cuestión en el fondo también que tiene que ver con, no solo con ideología, sino con negocios, ¿no? O sea, a estos señores del Big Data, a estos señores del Silicon Valley, les interesa entrar en China a hacer grandes negocios. Es un mercado, pues, fantástico de 1.300, 1.500 millones de chinos, imagínate nada más. O sea, cualquiera quisiera entrar ahí, ¿no? O sea, puedes multiplicar tus ganancias. Entonces, les interesa, y la ideología no es tan lejana. La ideología de ellos, finalmente así de izquierda y todo esto, no es, además tan impositiva de un esquema de pensamiento único, de pensamiento hegemónico, pues va muy de la mano justamente con lo que hace China, que restringe a nivel social pues todas las libertades, impone un pensamiento único, ¿no? Y a nivel económico pues son muy pujantes. Es un capitalismo salvaje el de China, así lo voy a decir, aunque sea gobernado por el Partido Comunista de China, es un capitalismo salvaje lo que hace China a nivel económico, diferente que a nivel social. Entonces, van de la mano. Además, por ejemplo, ya dicho sea de paso, de forma coyuntural, Biden y su hijo tiene negocios con China y se ha sabido, ¿no? O sea, ha habido informes del Senado en el que se revela todos los negocios millonarios que hay. Es decir, ya Joe Biden, bueno, Trump dijo que Joe Biden estaba vendido a China, ¿no? A mí me parece que tiene razón Donald Trump con esto. Me parece que sí, ya Joe Biden y los demócratas, todos estos señores de las élites globalistas ya optaron de alguna forma por China y no por Rusia. Creo que Trump fue al revés. Trump era mucho más inteligente, tiene una buena relación con Rusia, como también con el norte de Corea, van a entrar en conflictos, buena relación en Medio Oriente, en fin. Y en cambio, Joe Biden, pues elige a China y está a punto de iniciar, o quizás nunca la inicia, un problema con Rusia, ¿no? Entonces, sí es una cuestión geopolítica en la que van de la mano, ¿no? Pero todas estas élites, por ejemplo, de George Soros y los Rockefeller, todo esto, pues lo único que han hecho es arrodillar a Occidente, autodestruir, carcomer los cimientos de Occidente, y esto para lo único que sirve es para que China entre más fácil sobre nosotros y nos planche, ¿no? Eso sería la justificación. Hay una preguntita que yo quería que la respondiera Hugo antes de casi despedirnos. ¿Qué función tienen plataformas como Actúa Hispanidad para poner de moda el hispanismo cultural, para hacer esta contrarrevolución? Pero respóndela sucintamente. Mira, hace 8 años atrás, en mi país, declararte conservador era casi un delito, ¿no? Porque, bueno, la gente estaba muy alineada con Evo Morales y el progresismo en general. Estaba de moda ser indigenista. Por suerte, aquí todavía no entró la locura del feminismo, pero sí estaba de moda ser indigenista, ¿no? El identificarte. Aquí nos han hecho creer que existen 36 naciones. Yo no sé dónde, yo veo una sola, una nacionalidad boliviana, y veo una sola cultura, que es la cultura hispana, punto. Ya, pero aquí han inventado ese tipo de cosas. Inclusive yo soy docente universitario y encontrar en la universidad muchachos jóvenes que digan eso hace 8, 9 años atrás, cuando por ejemplo Agustín Laje empezó a hablar del libro negro de la nueva izquierda, o cuando por ejemplo se escuchaba las voces de Vox por primera vez en 2014, 15, uno veía y decía, ay no, pero estos fanáticos, estos locos. Hoy es más común, por ejemplo, y me pasa a mí que llevo 15 años dando clases, el haber visto la evolución de un arco de muchachos que a principios de los 2000, 2005, 2006, por ahí, mediados, eran progresistas, a tener hoy muchachos que son conservadores, en algún caso libertarios y demás, pero ya no alineados a la hegemonía cultural progresista. Y esa labor, evidentemente, se ha hecho a partir de plataformas como esta, que se ha roto la monopolización de los medios de comunicación. Y con eso termino. Yo soy un periodista de chiripa, ¿no? Eso que yo no quería. Yo estudié economía, pero toda mi vida mi vida profesional la hice en medios de comunicación. A nosotros nos han censurado programas, había cosas que no podíamos decir, y bueno, hemos migrado a las redes. Aunque censuran y joden todavía,
Aquí hay cierto espacio donde, bueno, me bajan una cuenta, me creo otra y punto, ya está, o me pongo en aliado con ustedes y todavía puedo decir cosas. Las redes nos han ayudado a romper el monopolio y creo que estamos haciendo un buen trabajo. No dudo mucho que veamos nosotros, los más grandes, que nuestros países cambien la matriz cultural. Es que en realidad nuestros países son conservadores, ¿no? Nos quieren cambiar la matriz cultural ellos. Dudo mucho que cambiemos, por lo menos sacar a delincuentes del gobierno, como en mi caso, pero sí creo que mis hijos por lo menos van a estar en una sociedad mejor. Gracias, Pedro. Muy bien. Y María, ¿cómo despediría con una frase este monográfico sobre la contrarrevolución cultural en el libro de Raúl? Bueno, como un libro de referencia, ¿no? Que deben de tomar muy en serio los hispanoamericanos y aquellos inclusive que no sean hispanoamericanos, para que vean la labor que se está haciendo desde digamos, desde el punto de vista cultural y de análisis político, para, como decía al inicio, o sea, que lo tengan muy en cuenta, que estamos dando a la batalla y que estamos deseando que muchas más personas de otros países se unan. Así que nada, muchísimas gracias, Raúl, por tu aportación. Estamos encantados y te deseamos mucho éxito, y yo por supuesto voy a ser la primera que voy a adquirir tu libro y voy a recomendarle a todos mis contactos que lo compren. Muy bien. Raúl, despídete también con una frase sobre tu libro, por favor. Bueno, pues ser el último. primero, muchísimas gracias a Mariana, muchísimas gracias a Pedro y a nuestros invitados, a María y a Hugo. Muchas gracias por todos sus amables comentarios, por haber revisado el libro, por estarlo recomendando, por sus observaciones. Son personas muy valiosas para mí y les agradezco mucho su apoyo. Y bueno, yo básicamente me quisiera despedir poniendo sobre la mesa el concepto de Latin Exit. Hace un rato, María pudo comentar sobre esta chica Candice Owens, apellida, que encabezó finalmente este movimiento que se llama Blexit, que es Black Exit, la salida, digamos, de los negros, de la gente de raza negra, de votar por el Partido Demócrata para empezar a votar por el Partido Republicano. Entonces, a partir un poco de eso, pero no calcando el concepto, empezamos a trabajar hace más de un año con otro concepto diferente, que es Latin Exit, que significa... Latin Exit. Latin Exit, o sea, la salida de los latinos, sí, la salida del latino o del hispano, del Partido Demócrata, sobre todo los mexicanos, que somos muchísimos en Estados Unidos, porque llegamos a vivir allá, sobre todo a California, donde está la mayoría de los mexicanos, hay más de 10 millones, a votar por el mismo partido que vota históricamente mi tío, mi abuelito, mi primo, o con quien quiera que yo llegue. Es una cuestión de inercia, no de pensamiento, pero una vez que el Partido Demócrata se ha hecho tan progresista, que quiere imponer el aborto, que quiere imponer la cuestión de los transexuales, inclusive los niños, que quieren imponer el feminismo, que quieren imponer el supremacismo negro, en fin, y todas estas cuestiones, pues ya, y además, bueno, el latino también va huyendo de sus países del socialismo y ve que el Partido Demócrata es otro socialismo peor. Entonces, por esas dos razones, bueno, somos hispanos, somos gente de familia, ¿no? Amamos la familia y somos católicos o cristianos, ¿no? Entonces, pues no tenemos ya ninguna razón absolutamente, si alguna vez la tuvimos, para votar por el Partido Demócrata. Para votar por el partido. Viene el cambio del Partido Republicano, que además va a ganar a finales de año las elecciones, las intermedias. Muy bien. Sí, así será. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. A Hugo por tus palabras, a María, como siempre, y a ti, Raúl, por haber escrito este libro. Yo quiero decirle a nuestros amigos que vamos a emprender a partir de mañana, de mañana. Bueno, sí, a partir de mañana estamos trabajando ya sobre eso, llevamos días. Pero del próximo encuentro, que será el día 17 de este mes, vamos a dar lugar a varios encuentros de una campaña que Actúa Familia está empezando, que se llama Feminismo es fraude, el tema del feminismo. Queremos poner sobre la mesa las grandes mentiras del feminismo. Ese nombre me lo inspiró precisamente María Herrera, ¿no? Y bueno, quiere ser no solamente un encuentro virtual, sino también habrá campaña de firma, haremos alguna acción en la calle, acción política y demás. Pero el primer encuentro con grandes analistas y políticos será el próximo encuentro, el día 17 de febrero. Mariana, ¿tú quieres despedir, por favor, también?
Así es, no se lo pierdan y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Esperamos tenerlos de vuelta. Aquí es su casa. Les da muchas gracias. Toda la gente está muy, muy contenta, les da las gracias, los felicita. Y Raúl, mucha gente está ansiosa de adquirir, obtener tu libro y seguirte en redes también para que se vayan enterando y así poder dar la batalla, ¿no? Y sobre todo con los jóvenes, que como tú dices, los migrantes que utilicen el pensamiento, que se enteren, ¿no? Que no nada más hagan las cosas por inercia y bueno, ir cambiando poco a poco la manera de pensar de las personas. Porque nos están atacando desde lo lingüístico, borrando la historia, etcétera, pues vamos a evitar esto. Entonces, pues nada, solo que la pasen muy bien, que estén muy bien, Dios los bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Saludos a todos. Muchas gracias a todos y hagamos la contrarrevolución cultural y digamos, feminismo es fraude. Hasta dentro de 15 días. Adiós, amigos. Pronto. Pasa, ¿qué vamos a limpiar después de estudiar?